La industria de Hollywood está pasando por una situación casi nunca vista. Resulta que el 14 de julio la Federación de Actores de Radio y Televisión se sumó al paro que habían empezado los guionistas a principios de mayo. La cosa se puso intensa, pero muchos se hacen la misma pregunta. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay algo que no nos cuentan? Siempre hay algo que no te cuentan, porque esto es una negociación. Tenemos por un lado unos y por otro lado otros y no han jugado todavía todas sus cartas. Así que yo te voy a contar un poco acá cuáles son algunas de esas cartas que van a poner sobre la mesa. El 2 de mayo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos decidió empezar una huelga contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Esto se debió a que los ingresos de los guionistas cayeron a niveles mínimos en lo que va de la década. Otra cuestión importante que disparó la huelga es que los guionistas no estaban conformes con las ganancias que tienen por la transmisión de sus contenidos por streaming. La cosa es muy simple. En el servicio de streaming vos no podés decir, bueno, se volvió a transmitir este show, este programa, esta serie, esta película. En la televisión era muy fácil. Se vuelve a pasar, bueno, los que trabajaron cobran otra vez un dinero. En el streaming es incalculable. Además, para colmo, sienten que están perdiendo trabajo porque los productores los quieren reemplazar con el uso de inteligencia artificial. A todo esto, los guionistas dicen que la Alianza de Productores está usando tecnologías como ChatGPT para crear los guiones desde cero. Hay que decir que no es que los guionistas estén en contra de la inteligencia artificial, pero dicen que solamente puede servir para encontrar alguna idea y no para reemplazarlos por completo. Aunque para entender lo que está pasando hay que ir un poco más atrás en el tiempo. El 2 de mayo del año 2020 se hizo el último acuerdo salarial de los guionistas de televisión y cine. En televisión, este acuerdo solo se aplicaba a quienes escribían para programas de televisión abierta y no para televisión en streaming. Por ejemplo, los guionistas del programa de Stephen Colbert, que sale por CBS, sí estuvieron cubiertos por el acuerdo. Pero los que trabajaron en el programa de Jon Stewart, que se transmite ¿por dónde? Por Apple TV, no tuvieron los mismos beneficios. En abril del año 2023, el sindicato de guionistas se puso de acuerdo para hacer una huelga si la siguiente negociación no los beneficiaba. Resulta que el acuerdo salarial del 2020 vencía el 1 de mayo del 2023 y ahí empezó el conflicto. Para que tengamos una idea, la Alianza de Productores de Cine y Televisión incluye a empresas como Apple, Netflix, Paramount, Sony, Disney y Warner. Entonces, como la negociación con el sindicato de guionistas no llegó a buen puerto, la industria de Hollywood quedó completamente paralizada. ¿Por qué? Porque son los tipos que inventan las historias. Sin historias no hay nada. Y ahora, claro, en un momento vamos a ver otra cosa muy importante, que es que sin actores menos hay. Así fue que durante más de un mes el sindicato de guionistas hizo protestas en todo Estados Unidos. El 12 de julio salió una nota en el portal Deadline que decía que la Alianza de Productores no pensaba hacer una nueva oferta a los guionistas por lo menos hasta octubre del 2023. Por todo esto, quedaron paradas indefinidamente las producciones de series, películas y programas de televisión. Y esto responde a un dato muy perturbador que se filtró, que es que en realidad todas estas productoras archimega billonarias lo que querían era poner de rodillas a los guionistas. Si podían lograr que los guionistas empezaran a tener hambre, textual, hambre, porque claro, sin dinero no puedes ir al supermercado, cuando empezaran también a quedarse sin casas por no poder pagar el alquiler, ¿qué es lo que tendrían que hacer los guionistas? Y, obviamente, negociar a pérdida para ellos. Hay que decir que aunque algunas de estas producciones ya estaban en etapa de filmación, igual quedaron en pausa indefinidamente. Esto pasó, por ejemplo, con la temporada 20 de Grey's Anatomy y la 23 de Law and Order. 20 y 23 llevan esos programas. Por amor de Dios, leyendo el número, me quedé como, what the fuck? Además, programas clásicos como SNL o un montón de late nights se quedaron sin nuevos episodios porque vos pensarás que todos estos comediantes son muy graciosos. Sí, son graciosos gracias a que hay un montón de guionistas escribiéndoles los chistes. Justo después de que la Alianza de Productores dijera que no pensaba negociar con los guionistas hasta octubre, también se venció el acuerdo con la Federación de Actores. A fines de abril, esta federación había dicho a sus miembros que no se sumaran al paro de los guionistas para no romper los contratos que tenían firmados. De todas formas, desde mayo hubo actores y actrices que se sumaron a las movilizaciones del sindicato de guionistas. Ni bien empezó el paro de guionistas, Fran Drescher, obviamente la recordada niñera, Fran Fine,
que ahora es presidenta de la Federación de Actores, apareció en las protestas de los guionistas. En los premios MTV Movie y TV Awards, Drew Barrymore se negó a conducir la ceremonia para mostrar su apoyo a los guionistas y además Jennifer Coolidge, Joseph Quinn y Pedro Pascal grabaron discursos que salieron en la entrega de premios para apoyar la huelga. Los reclamos de la Federación de Actores son bastante parecidos a los de los guionistas. Piden por mejores salarios, por participar de las ganancias de la transmisión por streaming y por evitar que los reemplacen por inteligencia artificial. Y escuchen esto, porque cuando escuchen esta se van a caer de culo. El negociador de la federación, Duncan Crabtree Ireland, habló en una protesta fuera de los estudios de Disney el 14 de julio. Ese día explicó que las empresas productoras se niegan a entender que los actores no les van a firmar los derechos para usar sus voces y su imagen. Esto justamente lo hacen para que no los reemplacen por inteligencias artificiales como si fuese un capítulo de Black Mirror. ¿Entendiste? Las productoras quieren que en los contratos firmen, que entreguen los actores su imagen, su voz, etcétera, etcétera. Claro, con una libertad en los contratos, como por ejemplo, para que estas empresas puedan replicar a estos actores con inteligencias artificiales. Por lo tanto, imagínate que Robert De Niro firma un contrato de estos. Bueno, luego puede haber 3 películas más con Robert De Niro en las que Robert De Niro no actuó. Aunque la posición de este señor puede estar muy alejada de lo que cree la alianza de productores, él explicó que la intención de la negociación no es prohibir la inteligencia artificial. La cosa es que espera que esa tecnología se use de forma respetuosa a las voces y las imágenes de los actores y también, ¿por qué no?, a las billeteras. De todas formas, él dijo que lo que las empresas quieren hacer es escanear la imagen de los artistas durante un día para poder usarlas por toda la eternidad sin ningún tipo de pago ni consentimiento. Pero también viendo lo mal que viene el CGI últimamente en Hollywood, esto a mí me genera una mala sensación de Flash 2.0, ¿no? Por el resto de la historia. Cuando pensamos en actores de cine y televisión, es seguro que los primeros que nos vienen a la cabeza son millonarios, tienen más dinero que todo lo que uno pueda llegar a contar en su vida. Esos que vimos infinitas veces en películas y series exitosas. Por eso, Duncan Crabtree Ireland explicó que la federación tiene más de 160.000 afiliados y la mayoría no son precisamente millonarios, sino que viven de su trabajo mes a mes. Por eso no pueden esperar que la alianza de productores haga una nueva propuesta recién en octubre, sino que necesitan una propuesta que funcione y la necesitan ya, como bien les dije, con los guionistas. Mientras tanto, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo a la revista Variety que las expectativas de los actores están lejos de la realidad y que no hacen más que agregar problemas a los desafíos que la industria está teniendo. Mientras tanto, por el lado de los actores, Fran Drescher no tardó en decir que los comentarios de Iger son repugnantes. Pongamos un pequeño número en pantalla: $46 millones. Eso es lo que ganó este señor Bob Iger en el año 2021. Luego se fue de Disney y ahora regresó. La gran pregunta que mucha gente se hace es: ¿ese señor tiene que ganar semejante dinero cuando dice que la cosa está complicada, no podemos pagarte por tu imagen, te la podemos agarrar y hacer películas por siempre con tu imagen, pero por eso, por ejemplo, no te podemos pagar? Lo mismo cuando se repiten los programas, ¿no? Que son programas que generan dinero, ¿no? Bueno, no te podemos pagar bien en el futuro por esos programas que ya hiciste en el pasado, pero yo me puedo llevar 40 y tantos millones de dólares más premios, bonus y otras tantas cosas. ¿Por qué? Porque soy el jefe. Entre lo que se votó para decidir el paro de la Federación de Actores, se decidió que los actores no pueden ir a rodar ni hacer ningún tipo de promoción de sus películas y series, ni en televisión, ni en revistas, ni en redes sociales. La única excepción a esto corre para los actores que trabajen en producciones realmente independientes, que no tengan atrás la financiación ni la distribución de ninguna empresa de la alianza de productores. Por otro lado, del 20 al 23 de julio se hace la Comic Con de San Diego y en este tipo de eventos es común que vayan actores a promocionar su trabajo, pero debido a este conflicto muchas actividades se suspendieron. Dato de color: antes de que pase esto ya habían suspendido un montón de estudios, no iban a estar en el evento, y en el medio los poquitos que sí iban a estar, por lo visto, no van a estar. Por supuesto, desde que empezó la huelga de actores se siguen estrenando películas y hay actores que siguen yendo a eventos. Por ejemplo, Oppenheimer se estrenó justo el mismo día que empezaba la huelga. Matt Damon dijo al portal Deadline que el elenco quiso ir al estreno porque están orgullosos de su trabajo y porque el evento de estreno ya estaba organizado. Aunque ni bien se enteraron que la huelga estaba en marcha, los actores se fueron
del evento. Aunque el paro de actores parece que paraliza por completo la industria del cine, la realidad es que hay excepciones. Por ejemplo, si hay películas o series que se filman en el Reino Unido y esas siguen igual, como si nada. Esto pasa, por ejemplo, con la serie House of the Dragon de HBO. Los actores que trabajan en el Reino Unido lo hacen con contratos bajo la ley de ese país, así que no pueden sumarse al paro en solidaridad con sus compañeros de Estados Unidos. Si la alianza de productores de cine y televisión no cambia su posición, parece que el paro de actores y guionistas puede durar hasta el infinito. De todas formas, es probable que los actores y guionistas consigan lo que les corresponde porque tienen el apoyo más importante, el de los seguidores. Si los fans se niegan a ir al cine a ver películas que fueron filmadas antes de la huelga, las productoras van a salir perdiendo y van a necesitar hacer algo para que los guionistas y actores estén conformes. Por ahora, ¿vos qué estás dispuesto a hacer para apoyar esto? Para que siga habiendo cine, para que las cosas que tanto te gustan sigan existiendo. Comentame por ahí, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos quizás en el futuro cuando la huelga se acabe.